Le damos la bienvenida al doctor Gosser. Gracias por estar con nosotros. Muchas interrogantes en nuestros oyentes. Queremos, obviamente, volver a la presencialidad escolar al 100%. Los padres se quieren sentir seguros. Vamos a ver este dato de cuántos escolares dieron positivo durante la presencialidad. Es mínimo. Me parece que hay 12 escolares que dieron solamente positivo en proporción al resto de la población escolar. Es nada. Volvemos con usted, doctor Gosser, y con el doctor Huerta. ¿Estamos los peruanos en condiciones de prescindir de la mascarilla en espacios públicos? ¿Será a título personal la decisión? ¿Estaremos condenados a usarla permanentemente? ¿Esto tiene sustento científico o no? Volvemos con ambos, con el doctor Huerta y con el doctor que nos acompaña, el doctor Ernesto Gosser, también el doctor Elmer Huerta, y que abordaremos el uso de las mascarillas en los próximos días. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué es necesario evitar este conflicto que se genera sistemáticamente cuando alguien le exige al otro que se ponga la mascarilla y el otro, argumentando lo que pasa en otros países, no se la pone, y hay una irritabilidad comprensible a flor de piel post pandemia? Doctor Gosser, ¿en qué regiones estaríamos en condiciones de prescindir de la mascarilla? Si estamos en un estadio, si estamos en un parque, en Lima capital de la dimensión del Campo Marte, por ejemplo, o en provincia, caminando por el litoral. ¿Alguien podría exigirnos el uso de la mascarilla en contextos donde estamos técnicamente al aire libre? Muy buenos días, Mauricio y Elmer. Gracias por la invitación. Hola, Ernesto. Este es un tema importante porque en salud pública, como se han señalado varias veces y Elmer lo ha mencionado, no solamente es el dato, el resultado de la investigación, sino también cómo y qué se comunica y cuándo se comunica para que la población pueda entender la lógica de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, en espacios exteriores, si bien no hay estudios que sean muy sólidos, de alto nivel, todos los estudios apuntan a que el uso de la mascarilla no protege más que el distanciamiento y la ventilación. En los espacios que mencionabas, en la playa, lo hemos señalado muchas veces, el uso de mascarilla es completamente innecesario porque la forma de transmisión principal es a través del contacto cercano con microgotas o espacios cerrados en donde se queda suspendido como aerosol los virus, ¿no? Entonces, sí, con el viento de la playa es muy poco probable que haya una transmisión, o sea, es improbable, ¿no? No hay casos reportados, hay varios estudios que se han hecho, análisis que se han hecho de lugares, sobre todo en el hemisferio norte, en épocas de verano, y no se ha encontrado. En multitudes, yo creo que ahí sí habría que ser, sobre todo en conciertos donde la gente obviamente va a divertirse y tiene que canta, comparte, aplaude y hace vivas con la voz y tal. Ahí sí hay una expulsión de muchas gotas de saliva y existe siempre un riesgo. En las zonas del Perú donde puede usarse, en todas las zonas donde hay muy baja transmisión, que es casi todo el Perú, en el mismo Lima ya no hay una transmisión tan alta, entonces no es estrictamente necesario usar mascarilla en exteriores. En exteriores, ¿dónde se debe usar mascarillas? En espacios con aglomeraciones, como calles, por ejemplo, Gamarra, el centro de Lima, habría que usar mascarilla. En conciertos, en estadios, yo creo que sí sería recomendable todavía usar mascarillas en exteriores, pero en los demás espacios, en la playa, no tiene ningún sentido. Si una persona está haciendo ejercicio físico, trote en la calle, no tiene por qué usar mascarilla. Correcto. Yo creo que tu enfoque es muy bueno, Ernesto. Buenos días, gusto de saludarte. Es que la mascarilla, Mauricio, es uno de los elementos de defensa. Uno de los elementos, no es el único. ¿El otro cuál es? El espacio en el que estás. ¿Cuál es el otro? La distancia a la que estás de las otras personas. Entonces, espacio entre personas, más el ambiente en el que estás, más la mascarilla van a determinar
no es que te vas o no te vas a contagiar, porque tampoco es blanco y negro, sino tu riesgo de contagio. Y como dice el doctor, si estás caminando en la playa, estás en el campo de Marte y no hay nadie alrededor tuyo, ¿de dónde va a venir ese virus? Y el virus, si tú lo tuvieras, se va a diluir en el aire y no vas a contagiar a nadie. Pero si estás hombro a hombro, en una procesión, en la cual no hay escape, y la cara del otro está a una distancia de unos 20 centímetros tuyo, y estás cantando en la procesión o estás gritando un gol sentado junto a otro en un estadio, allí el riesgo va a aumentar porque estás eliminando, ¿cuál? Lo del espacio, a pesar que estás al aire libre. Yo creo que así es como se debe ver este asunto. Es una suma de elementos. Mascarilla es uno, distancia es otro, espacio es otro. Y esto lo hemos ido aprendiendo poco a poco, Ernesto, ¿cierto? Menos del 1% de los contagios ocurre al aire libre. Y la primera gran sorpresa ocurrió en junio, julio del 2020. Cuando en plena pandemia ocurrieron aquí en Estados Unidos las manifestaciones populares de Black Lives Matter, en la cual habían asesinado la policía a un hombre negro, y hubo manifestaciones y protestas en todo Estados Unidos. Todos temíamos que esas protestas iban a alzar los contagios. Gran sorpresa, los estudios que se publicaron indicaron que no hubo aumento en los casos en esas protestas populares porque se estaba al aire libre y se estaba con mascarillas la mayor parte de los protestantes. ¿Ve? Se suma entonces aire libre, mascarilla, distancia, así es como se hace lo del riesgo. Ernesto, entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que las mascarillas, con las excepciones que tú has dicho, ya se eliminen de uso en el Perú? En exteriores, con claro, las excepciones exteriores que se han señalado, sí. Yo he estado en algunos países el año pasado en los que en plena cuarta, quinta, sexta ola, en exteriores no se usaba mascarilla, en la que había asistencia plena a los colegios, y eso no era un problema, no generó problemas mayores. Entonces, el uso de mascarillas en exteriores ya se sabe que no supone un riesgo mayor. O sea, como tú has señalado, existe una gradación de riesgo. Si podría haber un caso en el concierto que hubo en Oregon, en el que se contagiaron 62 personas, pero no podemos tomar medidas para lo menos probable, ¿no? Siempre tenemos que hacerlo para lo más probable. En cambio, en el caso de las mascarillas en interiores, sí hay evidencias, y sí hay un modelamiento que salió hace unas semanas en Lancet, en la que muestra que es más costo efectivo seguir utilizando mascarillas hasta alcanzar cobertura de vacunación. Ahí sí podríamos usar esos niveles de vacunación que se están mencionando, que se están discutiendo, que ellos juegan entre el 70 y 90% porque es una simulación. Entonces dicen que según el estudio, usar mascarillas hasta 10 semanas después de haber alcanzado el 90% de cobertura de inmunizaciones, podría permitir que uno deje de usar mascarilla. Esto es, ojo, no es un estudio retrospectivo, sino es una simulación con modelos que utilizan metodologías ya sólidas, ¿no? Como la Monte Carlo. Correcto. Yo quería contar con la opinión de los dos en el terreno escolar. El ministro de Salud y el ministro de Educación tienen que tomar probablemente hoy día decisiones concretas. Hoy hay Consejo de Ministros. El ministro de Educación ya nos adelantó este condicionamiento. Si el colegio tiene el 80% de la población escolar vacunada, va a la presencialidad de lunes a viernes, teniendo en cuenta que los profesores tienen 3 dosis también. Pero si no lo hay al 80%, van a condicionar la presencialidad probablemente a menos días. ¿Tiene esto sentido? En otros países, que siempre hay que verlos con cuidado, hay escuelas que nunca cerraron ni en los momentos más críticos de la pandemia porque los profesores tenían justamente eso, control sobre las medidas de bioseguridad que los escolares ejecutaban. Aulas muy ventiladas, con ventanas abiertas, el profesor monitoreaba que no se abracen, que no se acerquen, que no se peguen, y los niveles de contagio han sido mínimos dentro de los colegios, aún en los momentos más críticos. Estamos sumamente preocupados porque sabemos que la falta de presencialidad está ligada a la salud mental también de los escolares.
¿tiene sentido condicionar el nivel de vacunación a la presencialidad? Yo quisiera contar con la opinión de los dos. ¿Es posible Sí, inmediatamente después de escuchar a los anunciantes? No, el doctor Gosser tiene un compromiso. Entonces lo escuchamos al doctor Gosser ahorita. Por favor, Yo tenía, como había mencionado, yo anecdóticamente y de acuerdo a los estudios, anecdóticamente he estado en otros países. Incluso he entrado por curiosidad a un par de colegios y los niños estaban en lugares ventilados, con mascarillas y no había contagios y digamos con evidencias. Hay un estudio que se publicó hace 3 meses que es una revisión sistemática que muestra que el riesgo de contagiarse es mucho mayor en el hogar que en las escuelas, es 10 veces mayor. O sea, que una persona empiece la infección, se contagie por primera vez, se contagie de una persona en la casa es mayor que se contagie de una persona en el colegio. Por lo tanto, no debe condicionarse la presencialidad a que se vacunen todos. No, porque el daño es muy grande. El daño es muy grande en la parte de socialización, en la parte de no tanto en el conocimiento, porque eso se recupera, la socialización, la salud mental de los hijos y de los padres también. Bien, esto estamos totalmente de acuerdo. Los padres Ernesto, ya no dan para más. Gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Sé que tienes un compromiso. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias, Mauricio. doctor Gosser. Sí, nos tenemos que ir a escuchar a los estudiantes y